¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. En este espacio, como ustedes saben, vamos a polemizar sobre un tema coyuntural en la Ciudad de México con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Alberto Cuenca y Ernesto Osorio. El día de hoy decidimos charlar sobre un asunto que se convirtió en la coyuntura la semana pasada y que se refiere ya a las elecciones 2021, porque el partido Morena, el partido oficial, el partido en el gobierno y por supuesto también el partido más importante, porque tiene la mayor intención de voto al haber logrado un triunfo arrasador en 2018, ya definió hacer su propuesta de candidatos a 14 de las 16 alcaldías. Lo que se debe subrayar en principio es que autorizó 7 reelecciones de las 11 alcaldías que hoy gobiernan. Las otras 4 decidieron cambiarlas y hay 2 alcaldías que no han revelado quién es el candidato ganador, que es la demarcación Coajimalpa y la demarcación Coyoacán, donde decidieron poner el género de hombre preferente. Ya saben ustedes que la Constitución de la Ciudad de México obliga a que los candidatos de los partidos políticos para los cargos de elección popular sean definidos de manera paritaria entre hombres y mujeres, de tal forma que queden 8 alcaldías con candidato hombre y 8 alcaldías con candidato mujer, en el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, hay un tema que se tiene que revisar, que son los llamados bloques de competitividad. Estos bloques de competitividad se refiere a que se deban hacer unos listados donde se definen las alcaldías que tienen alta competitividad para un partido, media competitividad para un partido y baja competitividad para un partido. Morena tiene 6 alcaldías como alta competitividad y tiene ya las demás alcaldías definidas entre la media y la baja competitividad. Así se aplicaron los bloques de competitividad en Morena y bueno, lo que se detecta en un primer lugar es que estos 7 alcaldes que se reeligen son personajes afines a la jefa de gobierno. La jefa de gobierno sabemos que es la gran conductora de este proceso electoral en la Ciudad de México y por lo tanto define ella apoyar a 7 de los 11 alcaldes. Y como ustedes saben, en la Ciudad de México hay un grupo, o Morena tiene varios grupos antagonistas que militan en el mismo partido, pero han tenido fricciones y que forman corrientes y se confrontan, sobre todo en estos procesos electorales. El bloque que acompaña a la jefa de gobierno es el de René Bejarano y por el contrario, el bloque que está en contra de la jefa de gobierno es el de Ricardo Monreal. Son como los opositores a Claudia Sheinbaum al interior. Lo que pasó fue que el bloque de Ricardo Monreal esperaba por lo menos le respetaran la alcaldía de Cuauhtémoc, donde tiene a su alfil Néstor Núñez. Sin embargo, la jefa de gobierno decidió que ahí la candidata sea Dolores Padierna, la esposa de René Bejarano. A los alcaldes que les permitió la reelección, pues evidentemente están Francisco Chiguil en Gustavo Madero, Clara Brugada en Iztapalapa, Armando Quintero en Iztacalco, Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo, Patricia Ortiz en Magdalena Contreras, José Carlos Acosta en Xochimilco y Vidal Llerenas en Azcapotzalco. Los otros 4 a los que se decide no darles el permiso de reelección es Néstor Núñez en Cuauhtémoc, en Tláhuac a Raimundo Martínez Vite y en las alcaldías de Álvaro Obregón, donde sabemos que Laida Sansores se fue de candidata a Campeche por Morena, y la otra alcaldía que Sheinbaum no permite que se reelija es a Patricia Aceves, la alcaldesa de Morena, que también se dice tiene cierta afinidad con Ricardo Monreal, y todo indica de esta lectura que la jefa de gobierno se inclinó por sus candidatos afines, la mayoría cercanos al grupo de René Bejarano, y ellos en bloque se unificaron para ganar el mayor número de candidaturas a alcaldías. Parece que hay confrontación en el tema de Coyoacán y Coajimalpa, donde ya se han anunciado que habrá una tercera encuesta de desempate y veremos qué sucede. Por lo pronto vemos que en Morena ya hay una fractura fuerte, evidente, y se prevé que siga creciendo porque los militantes están movilizándose para lograr que se abra una nueva mesa política y haya un nuevo proceso. Lo que sí se puede decir es que fue un proceso con
muy poca transparencia y que parece más bien se resolvió en una mesa entre la jefa de gobierno y el equipo de los monrealistas y terminó mal porque la jefa de gobierno tomó la decisión de imponer a sus candidatos. Así es como llegamos a este proceso electoral, solo con la definición de candidatos a alcaldes en Morena, que es el punto principal a analizar, porque a partir de ahí la oposición también definirá a sus candidatos para hacer una elección más competitiva. Lo que hoy se ve es que hay confrontación, división, dos grupos fuertes, el de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el de Ricardo Monreal como contrapeso, que se van a confrontar internamente y al final veremos cuál es el resultado. De eso vamos a hablar y a quien le damos la palabra en primer lugar es a Arturo Páramo, que conoce muy bien la ciudad, para que nos diga qué opina de estos personajes que se definieron para representar a Morena en las elecciones del próximo 6 de junio de 2021. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues para comentarles que la designación de los candidatos de Morena a las alcaldías de la Ciudad de México está dentro de los parámetros legales de la legislación electoral federal y local. También está dentro de los parámetros de las atribuciones, las facultades que tiene el partido político. Sin embargo, para la gente que conocemos un poco de la capital y de su política y de cómo se ha desarrollado a lo largo de los años, pues vemos que siguen simplemente los cacicazgos en la Ciudad de México. Hay dos grandes, uno es el que tiene René Bejarano y que quiere afianzar con su esposa Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, que ahí es donde se va a dar un gran enfrentamiento entre René Bejarano y Ricardo Monreal, quien ha impulsado al actual alcalde, a Néstor, para mantenerse en el lugar y eventualmente buscar una reelección. Todavía no hay registro oficial de candidatos, pero ya Morena dio a conocer a sus aspirantes y no está Néstor, entonces estará Dolores Padierna encabezando esta candidatura. Todavía hay que esperar. Y ese escenario es el que pues puede dominar en los próximos años la batalla dentro de Morena, no solo a nivel local, sino a nivel federal, una vez que se comience el juego de la sucesión presidencial, porque un equipo estará conformado por Ricardo Monreal para buscar una eventual candidatura presidencial. Claudia Sheinbaum también hará lo propio seguramente, y hay un tercero que es Marcelo Ebrard, que también estará buscando posicionarse. Él tiene obviamente a Mario Delgado dirigiendo a Morena. Es decir, en la Ciudad de México todos los equipos están jugando sus posiciones y me parece que va a ser una batalla importante al interior de Morena, también de Morena, para lograr afianzarse como la fuerza predominante en la Ciudad de México, en las alcaldías y en el Congreso local. Y estamos viendo la gestación de la lucha para la presidencia de la República de 2024. Esa es la importancia que tiene esto, porque lo que ocurre en la Ciudad de México siempre rebota a nivel federal, a nivel nacional. Creo que es muy desafortunado también que Morena replique los vicios de otros momentos al estar solamente buscando que las candidaturas representen alguna fracción, alguna facción dentro del partido, que antes se llamaban tribus en el PRD. Antes se llamaban las fuerzas vivas del partido cuando era el PRI. En fin, es simplemente la repetición del mismo fenómeno corporativo dentro de los partidos y dentro de la política capitalina. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva CDMX muy completa y que pone el ojo fino ya en lo que será la antesala de la batalla por 2024, con todos los equipos con altas posibilidades de estar en la candidatura presidencial, que van a tener su base muy fuerte operativa en la capital del país, y aquí es donde empiezan ya a confrontarse. Lo lamentable, como bien indicas, son los métodos donde se fortalecen los cacicazgos. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Osorio, quien es director de Gaceta Ciudadana y tiene una buena lectura de estos ajustes que se empiezan a dar en Morena. Luis, amigos de Capital CDMX. Bueno, pues, ¿qué nos espera con estas 7 apuestas que dio a conocer Morena en esta semana que recién concluyó para encabezar las alcaldías? Pues únicamente lo que fueron y demostraron
los alcaldes de Morena en estos primeros 3 años y que ha sido pues que ellos gobiernan o administran, más bien porque gobernar no se les ha visto, más bien administran una demarcación para poder tener capital político y de esa manera pues conseguir escalar más niveles en la parte de lo que son los cargos de elección popular. Por supuesto que hay muchos alcaldes que miran hacia el 2024 como Víctor Romo, como Adrián Rubalcaba, que pretenden pues llegar quizá a postularse como candidatos de Morena a la jefatura de gobierno, algo que pues obviamente también estaría muy fuera de su alcance, dado que lo que se va a elegir, si es que sigue Morena creciendo en la aceptación de la gente, pues sería un nuevo regente en favor de la doctora Sheinbaum. Sin embargo, pues bueno, hay algunos casos interesantes que llaman la atención, pero llaman la atención sobre todo por el abandono en el que van a dejar a la ciudadanía. Un ejemplo de ello, pues lo vemos en Álvaro Obregón, en donde prácticamente Laida Sansores pasó sin pena ni gloria, nunca gobernó, creció la inseguridad en esa demarcación, por supuesto que el negocio inmobiliario también siguió generando corrupción y ella pues únicamente utilizó este cargo para poder escalar a una candidatura al gobierno de Campeche, algo que venía acariciando desde hace varios años. La alcaldía de Álvaro Obregón se tendrá que enfrentar a dos viejos personajes como Eduardo Santillán de Morena y Leonel Luna, ahora con las siglas de Va por México, quizá postulado por el PAN. Aquí será importante conocer quiénes son los que irían a favor de cada uno de estos dos aspirantes y de así nos podríamos ir hablando demarcación por demarcación, pero al menos algunas como esta que se ve lamentablemente y tristemente abandonando a la gente. Los alcaldes, lo hemos visto, los 16, no hay ninguno que se escape, utilizan este cargo no para gobernar, lo hemos visto, sino únicamente para incrementar su capital político y de ahí brincar, utilizando como trampolín a este cargo. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva CDMX. Ya sabemos las prácticas que tienen los perfiles políticos que hoy por hoy están al frente de las alcaldías. No dudemos que traten de ejercer su cacicazgo y también después brincar a nuevos cargos, como en este caso lo hizo Laida Sansores, que si acaso algo que se le puede festejar a ella es que no intentó dejar ahí a un impuesto y soltó el poder. Lo malo es que soltó el poder a medias, dejando una administración muy mala. Ahora vamos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene ya su perspectiva. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Sin duda estamos viendo el ADN de los militantes de Morena, su origen, de dónde vienen, de esas tribus perredistas que bien, bueno, ya no se pelean las candidaturas a sillazos, pero sí muestran su división, hacen su berrinche, como ocurrió en el Congreso Capitalino, donde los legisladores locales afines a José Luis Rodríguez Díaz de León y por ende de este grupo ubicado como los monrealistas, votan en contra de varios puntos de acuerdo, licencias como la del alcalde de Tláhuac, y vemos esta división en el morenismo derivado de la pugna por las candidaturas a cargos de elección popular que no les favorecen, y entonces ya no creen en la democracia que pregonaban y ahora pues seguramente lo disputarán en el Tribunal Electoral. También destacar aquí que Claudia Sheinbaum, desde mi punto de vista, se fortalece derivado de estos resultados, de estas encuestas, de que muchos de los candidatos que logran, incluso los que buscan la reelección, se alinean con la jefa de gobierno, pero ahí este alineamiento también se da con un pacto, con uno de estos poderes incrustados en la ciudad que operan como una mafia, que es el bejaranismo, ¿no? Y que regresa por sus reales, que también lo vemos ahora a un René Bejarano muy activo ya políticamente, ya sacudiéndose, aunque creo que no lo va a lograr, este tema del señor de las ligas. Lo vimos hace poco en una reunión con el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, pues ya mostrando poder político el que perdió hace más de 15 años con aquel escándalo de las ligas tomando dinero de Carlos Ahumada. Entonces esas son las alianzas
alianzas que ahora teje la jefa de gobierno seguramente tendrá un costo político muy alto para ella, pero tenía que hacerlo para poder doblegar a Ricardo Monreal en la capital del país y que pues no fuera él al final, en la segunda parte de este sexenio, el que mandara en la capital del país. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Como bien lo dices, aún hay que esperar. Veremos el pleito que se avecina en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde seguramente el equipo de los monrealistas van a llevar sus juicios para defender sus espacios en un tribunal donde hemos visto que tiene cercanía o influencia de Ricardo Monreal. La historia apenas comienza, lo que sí es que hay un trasfondo y es el que comentas, esta disputa del poder entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal en la antesala del 2024. Son equipos que no pueden convivir, que en este caso sí a Claudia Sheinbaum le conviene más expulsar a Monreal de la Ciudad de México para tener un camino más controlado, con mayor gobernabilidad y proyectarse mejor hacia el 24. Parece ser ese el tema de fondo, más allá de el interés de quién gobierna, si gobiernan bien, gobiernan mal. Lástima que ese sea el escenario y la perspectiva que tengan los gobernantes y los tomadores de decisiones, dirigentes nacionales de Morena para definir candidatos, que no estén pensando en el bienestar de cada una de las demarcaciones, sino más bien en una disputa de poder político con miras a lo que siempre es la mayor ambición, que es la candidatura presidencial en 2024. Así llegamos al final de este debate, estos comentarios y intercambio de ideas sobre los candidatos de Morena a las 16 alcaldías de la Ciudad de México que ya se adelantaron. Veremos cómo continúa esta historia y por lo pronto vámonos a las perspectivas de la semana. Gracias por escucharnos, ya estamos en las perspectivas de la semana y abrimos contigo, Arturo Páramo, que hay muchos temas polémicos para que nos espere esta semana en Agenda Informativa. Te escuchamos. Para la Ciudad de México esta semana estarán evidentemente el ámbito político dominado por la designación de los candidatos para las alcaldías en la Ciudad de México. También se está observando una reducción paulatina de los casos de COVID-19 en tanto hospitalizaciones generales, hospitalizaciones graves, también una disminución notable ya en el caso de fallecimientos. Creo que la campaña de vacunación también será un motivo de diálogo y de debate esta semana, toda vez que se siguen observando irregularidades, tardanzas, filas enormes y gente que tiene que batallar para comprobar que vive donde vive, y es algo que se tiene que solucionar en las instancias federales, Gobernación, Instituto Nacional Electoral y el gobierno propio de la Ciudad de México, para poder completar la tarea de vacunar a toda la gente de la tercera edad. Gracias, Arturo Páramo. Efectivamente ya se dio la primera parte de vacunación en 3 alcaldías. Ahora van por unas nuevas 3 alcaldías en la Ciudad de México. Veremos si el resultado es mejor y hay una buena organización para que todos los ciudadanos obtengan su vacuna. Vamos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos presenta su perspectiva semanal. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, seguimos estando atentos a lo que surja en materia de salud, en materia de contagios y lamentablemente muertes por COVID-19 aquí en la capital de la República Mexicana. Una semana más con semáforo naranja, que esperemos que los ciudadanos pues no bajen la guardia, sigan resguardándose en sus domicilios y extremando precauciones. La epidemia, la pandemia no se ha terminado. Los contagios siguen, las muertes seguirán existiendo y también en los hospitales seguirá habiendo camas ocupadas. Esperemos que la gente entienda que esta situación no se ha controlado, aunque veamos que de pronto son menos casos de un día para otro. La pandemia continúa, evitemos que haya un nuevo rebrote, y también habrá que esperar lo que suceda en el Congreso de la Unión respecto a esta iniciativa preferente del presidente López Obrador en materia de industria eléctrica. Lamentablemente veremos, y así ojalá la gente lo esté entendiendo, cómo la planadora morenista únicamente utiliza pues estas representaciones para poder llevar a cabo el proyecto político de una sola persona, porque ni siquiera es un proyecto político consensuado entre las huestes de Morena. Únicamente sabemos que hay aplaudidores en este grupo
en San Lázaro, y pues lamentablemente seguiremos viendo cómo avanza un proyecto que no está caduco, no puede concentrarse todo lo que es la apuesta económica de la industria eléctrica ni energética con la visión con la que lo está viendo el presidente López Obrador, y ni modo, esta semana veremos en el Congreso cómo se da nuevamente un paso para atrás. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Muy importante estar al pendiente del tema de la reforma eléctrica, donde ya hemos visto algunos apagones en el norte del país y que nos dan esta perspectiva de lo que será esa reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal tenemos este anuncio que va a dar la jefa de gobierno de cómo se va a dar la vacunación, el esquema de vacunación contra COVID-19 para otras alcaldías. Dijo que lo anunciaran esta semana, ya cuando llegaran pues el biológico que se tuviera ya distribuido en los estados del país, que ya la ciudad supiera cuál es el lote de dosis que va a recibir y cuáles van a ser las otras alcaldías que donde se vacunará a adultos mayores. También se continuará con la vacunación en aquellas alcaldías donde no se pudo llegar a la meta del 100%, donde todavía había personas rezagadas, para que acudan a vacunarse. Vemos también que pues aunque estamos en semáforo naranja, se empiezan a relajar medidas económicas. A los restaurantes se les permite ya operar incluso con mesas al interior, aunque bajo ciertas condiciones sanitarias. Y bueno, pues en el Congreso capitalino estaremos a la expectativa de cómo se desarrolla esta pugna entre el morenismo. Seguirá, por supuesto que seguirá, con lo que ya comentábamos de este berrinche de un grupo de diputados que no logró alcanzar sus aspiraciones para la postulación a alcaldes y que las encuestas no los favorecieron. Se reflejará obviamente este tema en las votaciones y en la división del Congreso en los próximos días. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Dos temas muy importantes a observar: el comportamiento de los monrealistas y también el programa de vacunación en la capital del país, que ya es urgente y muy necesario. Gracias por habernos escuchado en Perspectiva CDMX. Los invitamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En Twitter somos @capitalmx_. En Facebook, Instagram y Spotify nos pueden encontrar como Capital CDMX. De la misma forma, en la red social de TikTok nos pueden encontrar ahí con algunos videos, y los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org, además de que no se pierdan el semanario digital que hacemos cada semana para ustedes con la mejor información. Gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.